vídeo de hoy veremos cómo la acción comienza a ponerse interesante, porque hasta ahora movía solo una parte y la otra rezongaba, murmuraba, protestaba, pero no hacía nada. Ahora está empezando a hacer. Siempre ha sido así, por lo menos desde hace bastantes años. 100, 50. Ante nosotros tenemos dos visiones y ahora se ve claramente. Por un lado está la película y por otro está la realidad. En la película todo es mentira, solo la vida es real. Lo que están haciendo ellos, los otros, es real. Lo que dicen los otros es mentira. La excusa que ponen es falsa. La comedia de que todo va como antes y en las cortes se discute lo que se discute, todo eso es mentira. Me recuerda un acertijo que se dio hace muchos años, cuando no había tantos reparos y obstáculos en las formas de expresarse, y decía: para resolver este acertijo hay que saber que los negros siempre mienten y los blancos siempre dicen la verdad. Y entonces empiezan a hablar unos blancos y unos negros. Bueno, pues ahora es auténtico que los malos siempre mienten y los buenos siempre dicen la verdad, adoptando ese léxico de cuando éramos niños. Sí, porque hay buenos y malos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los buenos eran los aliados y los malos eran los alemanes o los japoneses. Años después, cuando ya se fueron diluyendo esas diferencias, pues en películas recientes, en películas de espías, los malos eran los rusos, con ese hablar raro que tienen, consecuencia quizás de la Guerra Fría. Pues bien, hoy hay países adelantados. En la visión de la película hay países que van más rápido que otros. Por ejemplo, España va atrasada, Argentina va adelantada, pero Rusia va más adelantada todavía. Y en Rusia han empezado a vacunar a todo el personal. Veamos en qué condiciones. Nos lo dice este vídeo. Arranca la vacunación a gran escala contra el coronavirus en la capital de Rusia. Se trata de una campaña gratuita y de carácter voluntario. 70 centros han abierto sus puertas a las personas de grupos de riesgo, el personal médico, profesionales de la educación y empleados de servicios sociales. Boris Kuznetsov sigue la situación y nos amplía en directo. Hola Boris, cuéntanos cómo ha comenzado la vacunación en Moscú. Hola, en la capital rusa han empezado su trabajo los primeros centros de la vacunación de la población, la vacunación gratis. Pues esos centros funcionan en los hospitales, en los centros médicos, a los cuales se puede acudir a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El procedimiento de la vacunación es bastante rápido y es bastante simple. Pues primero los que han decidido vacunarse con Sputnik V necesitan pasar el chequeo médico, el examen que dura unos 10 minutos. Después los médicos preparan el fármaco durante unos 15 minutos y después de la vacunación los vacunados necesitan estar bajo una media hora durante una media hora bajo la supervisión de los médicos. Pues los propios médicos dicen que tienen gran motivación y también están muy bien preparados. Ahora necesito escuchar sus comentarios. En Rusia, el viernes 4 de diciembre han empezado a vacunar contra el patógeno a todo el que quiere, de forma voluntaria, gratuita. ¿A quiénes? En primer lugar, con las vacunas que hay. Nos lo dice este siguiente vídeo.
profesores, los maestros, los que trabajan en el ámbito de la educación pública, asimismo también los que están involucrados en el ámbito de la protección social y pues los médicos naturalmente, es decir, todos que figuran en el así llamado grupo de riesgo, es decir, las personas que contactan diariamente con muchas personas. Y también podemos decir que solamente es el inicio y por ahora sí, exclusivamente reciben la vacuna solamente a los que pertenecen a estos grupos, pero en el futuro todos los que decidan vacunarse con Sputnik V podrán recibir esta vacuna contra COVID-19. Gracias, Boris, por este reporte. Se vacuna primero a los profesionales de la educación, a los maestros y profesores de escuelas, institutos y universidades, a los profesionales de protección social que tratan con personas de diferentes categorías o características, y a los profesionales de la sanidad, a los médicos que tratan con pacientes. Luego, al resto de la población, a los voluntarios, a los que quieran vacunarse contra la crisis sanitaria que sufrimos. Esto de que los primeros tengan que ser los médicos es un tema interesante. Habla ahora el director de la empresa que ha fabricado la vacuna en Rusia. Entrevista, el director general de la compañía productora de la vacuna, BioCat, aborda las cuestiones más actuales como la seguridad y acceso. Asegura también que el fármaco no aparecerá en el comercio. No estoy autorizado a anunciar el coste, pero en realidad es muy asequible. Y como bien ha dicho, el contratante es el Estado. Todo el programa será financiado por el Estado. Creo que por el momento esta vacuna no aparecerá en redes comerciales. Por eso, por supuesto, para la población será gratuita. Quizás el siguiente país en este proceso que está sacudiendo el mundo sea Argentina. En Argentina se ha votado en el Congreso y en el Senado que la vacuna será obligatoria y que además no se dirá qué contiene y además no se podrá reclamar a los fabricantes. De Argentina es este especie de telediario que hemos captado y que es interesante, sobre todo el final. Pablo, ¿te parece? Vamos a invitar a la experta, ella es psicoterapeuta, Karin Hiebaum. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Iniciemos con esto último que hemos analizado, las multas, las sanciones por no cumplir con las normativas en esta pandemia. ¿Qué le parecen a usted? ¿Son efectivas? No, depende. O sea, yo no comparto desde el punto de vista de la salud que se multe para usar mascarillas en la calle. Porque yo comparo, estoy en Viena, en Austria, y tanto en Viena, Alemania, en Austria, Alemania, Suecia, Suiza, son países en los que mientras estás en la vía pública, digamos al aire libre, no necesitas usar mascarilla. Sí, tenés que tener en cuenta el mantener la distancia de por lo menos 1 metro con las personas. Solamente está obligatorio usar mascarillas cuando estamos en lugares techados, por ejemplo en un negocio, en una galería, en un mercado o en un transporte público. Pero al aire libre no tiene sentido la mascarilla, mientras compartamos la distancia que debemos compartir. Sí, en caso de que estuviésemos en una convención donde están todas las personas juntas, amontonadas, entonces ahí sí digo el uso de la mascarilla, porque al no mantenerse el contacto, digamos la distancia de 1 metro, hay una posibilidad de contagio. Pero me parece que las multas que se están cobrando al aire libre no está en orden. Aparte que están funcionando de una forma que provocan digamos, un trastorno, un shock cultural en la gente.
Allá de las Entonces, multas, justamente, Karina, hola, más allá de las multas y como psicoterapeuta, me imagino que no solo tiene daño económico al bolsillo de las personas, sino que también esto de las medidas restrictivas, del aislamiento, de estar solos en casa, afecta no solo a adultos, sino que también a los niños, como hemos visto. bueno, el tema de los niños es mundial ahora con el cierre de las escuelas, porque también estamos viendo que este aislamiento provoca un trastorno emocional en los niños y yo digo también en la tercera edad, ¿no? Pero en los niños más que nada, ¿por qué? Porque pierden el contacto social con sus amigos, se acostumbran al contacto virtual. ¿Y qué sucede? Provoca un aislamiento que puede provocar también una especie de autismo, con un espectro autista, que después es muchísimo el trabajo que cuesta tanto a los padres como a los terapeutas volver a insertar a ese niño en una vida y en un ambiente normal, porque se va a estar acompañado de fobia social, miedos, inseguridades, y todo lo que era normal para él va a ser algo nuevo y diferente. Por ese lado, y estas medidas restrictivas de cómo se obliga a la sociedad a tomar ciertas medidas, es como que nos sentimos esclavos de los gobiernos, esclavos de la gente que nos rige. Y eso nos está provocando a todas las edades, a todas las generaciones, ciertos trastornos que van a tener una secuela de lo que muchos neurocientíficos, inclusive en el campo de investigación estamos investigando, están provocando la pandemia emocional, que se va a llamar, que va a traer muchísimos más problemas, tristemente, de lo que trae este virus, que con una vacuna, con una medicación, se cura. Porque como sabemos, la gente no muere del COVID. Qué pena, gente muere mi por querida otras Karin, muchas enfermedades gracias. que tiene. Lastimosamente no nos queda más tiempo. Ya volvemos fuerte con más. lo que dice. Sí, una pandemia emocional. Ya tenemos dos ejemplos, Rusia y Argentina. Quizás en la vida real los que siempre nos dijeron que eran los malos parecen actuar con más respeto a la población que los que pasaban por, entre comillas, los buenos. La pregunta es, ¿por qué será? Quizás la posible rebeldía de la Unión de Rusia ante los planes de quien hemos llamado BG y luego llamamos el señor Puertas y familia, sean un ejemplo, un modelo a seguir por la Unión Europea y luego por Latinoamérica. Eso si en Rusia se ha jugado limpio, si la vacuna no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios adversos. Si así fuera, podría ser el primer fracaso de los otros, de los enemigos. Continuaremos atentos y confiados.